El gran salón del Consejo Galáctico era más grande que cualquier edificio de la Tierra. Jake Morrison estaba de pie en el centro, mirando hacia arriba a miles de rostros alienígenas que lo observaban. Cada rostro pertenecía a una especie diferente del otro lado de la galaxia. Algunos tenían 4 ojos, otros tenían tentáculos donde los humanos tenían brazos. Algunos brillaban con luz propia, mientras que otros parecían rocas andantes. Jake no tenía miedo. Había sido soldado durante 30 años y había visto muchas batallas. Pero esto era diferente. Esta no era una pelea que pudiera ganar con armas o naves. Esto era política. Y toda la galaxia ya había decidido qué quería hacer con la humanidad. El alienígena al frente del salón se puso de pie. Su nombre era Canciller Vexatera y gobernaba el imperio más poderoso de la galaxia. Su piel era azul y estaba cubierta de escamas que brillaban bajo las luces brillantes. Cuando habló, su voz resonó por la enorme sala. La votación está completa, anunció. Todas las especies representadas en este consejo han hecho su elección. La resolución 2847 se aprueba sin votos en contra. La especie humana será colocada. Bajo supervisión galáctica inmediata, Jake sintió que se le encogía el corazón, pero mantuvo la calma. Había esperado esto, pero oírlo aún le dolía. Detrás de él, podía oír a Lisa Harper, su segunda al mando, respirar hondo. Era joven para ser oficial, solo tenía 28 años, pero era inteligente y valiente. Jake se alegró de que estuviera allí con él. La resolución significaba que los humanos perderían todo lo que habían construido entre las estrellas. Todas las colonias que habían establecido en mundos distantes serían abandonadas. Todos los acuerdos comerciales que habían firmado serían cancelados. La humanidad estaría encerrada dentro de su propio sistema solar como prisioneros en una jaula. Uno por uno, los líderes alienígenas se pusieron de pie para explicar por qué habían votado en contra de la humanidad. Los altarianos eran altos y elegantes, con cuellos largos y piel plateada. Su líder habló con una voz musical sobre cómo los humanos eran demasiado agresivos y se movían demasiado rápido por el espacio. Dijeron que los humanos corrían riesgos que ponían a todos en peligro. La hegemonía Corben era lo siguiente. Eran un pueblo militar que parecía insectos gigantes con armadura en sus cuerpos. Su general chasqueó las mandíbulas mientras hablaba sobre la expansión territorial humana. Dijo que los humanos también afirmaban muchos mundos y no respetaron los antiguos límites que habían mantenido la paz en la galaxia durante miles de años. Incluso el colectivo etéreo votó en contra de la humanidad. Estos extraterrestres eran casi como fantasmas apenas visibles y conocidos en toda la galaxia por nunca luchar contra nadie. Su representante flotaba sobre el suelo mientras hablaba sobre cómo las emociones humanas eran demasiado fuertes e impredecibles. Dijo, los humanos trajeron el caos donde quiera que iban. Jake escuchaba cada discurso con creciente ira, pero no lo dejaba ver. Estos extraterrestres hablaban de los humanos como si fueran animales salvajes que necesitaban ser controlados. No entendían que todo lo que los humanos habían hecho en el espacio era sobrevivir y crecer como cualquier otra especie lo haría en la Tierra. El presidente Martin Cross estaba viendo el juicio a través de un enlace de comunicación seguro. Estaba sentado en la oficina oval con la general Patricia Stone de pie a su lado. La general era una mujer dura de unos 50 años que había pasado su carrera preparándose para guerras que tal vez nunca llegaran. Hoy parecía que deseaba haberse preparado para esta. «¿De verdad lo van a hacer?», dijo el presidente en voz baja. 53 especies diferentes votaron de la misma manera. El general Stone asintió con gravedad. «Todos y cada uno de ellos nos ven como una amenaza. Creen que si nos encierran en nuestro propio sistema, simplemente lo aceptaremos y nos comportaremos bien». El presidente volvió a la pantalla donde Jake Morrison seguía siendo juzgado. «¿Qué creen que hará Jake? Algo que no esperan», respondió el general. Tenía razón. Cuando el último extraterrestre terminó de hablar contra la humanidad, Jake Morrison dio un paso al frente. La sala quedó en silencio. Mientras miles de ojos alienígenas se centraban en él, era solo un humano parado solo frente a los seres más poderosos de la galaxia. Pero no parecía pequeño ni derrotado. «Todos ustedes han hablado sobre lo que la humanidad ha hecho mal», dijo Jake, su voz se escuchó claramente a través del pasillo. «Hablan de nuestra expansión, nuestra agresión, nuestra imprevisibilidad. Dicen que somos peligrosos y que necesitamos ser controlados». Hizo una pausa y miró alrededor del pasillo, encontrándose con los ojos de tantos extraterrestres como pudo. «Tienes toda la razón. Somos peligrosos.
Somos impredecibles y no tienes idea de cuánto nos acabas de hacer enojar. Un murmullo recorrió el pasillo. Muchos de los extraterrestres parecían confundidos. Esta no era la respuesta que esperaban de un enemigo derrotado. Jake continuó: ¿crees que entiendes a los humanos porque nos has observado durante 50 años? Nos has visto construir colonias y hacer acuerdos comerciales. Crees que eso es todo lo que sabemos hacer, pero olvidaste algo importante sobre nosotros. La canciller Vexatara se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Qué olvidamos? Jake sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que había estado escondiendo sus dientes. Olvidaste que antes de llegar a las estrellas pasamos 10,000 años aprendiendo a luchar entre nosotros en nuestro propio mundo. Somos muy buenos en la guerra. Y ahora nos has dado una razón para recordarlo. La sala estalló en ruido cuando miles de alienígenas comenzaron a hablar a la vez. Algunos se rieron de lo que pensaron que era una amenaza vacía de una especie que pronto sería encerrada. Otros parecían preocupados, como si comenzaran a comprender que podrían haber cometido un error. Jake Morrison estaba en el centro de todo, todavía sonriendo. La galaxia había votado para enjaular a la humanidad sin saber que acababan de crear el peor enemigo que podían imaginar. La votación había terminado, pero la verdadera lucha estaba a punto de comenzar. Y la humanidad se había estado preparando para esta lucha mucho más tiempo del que nadie sabía. Habían pasado 6 meses desde que el Consejo Galáctico tomó su decisión. El castigo para la humanidad ahora era real y ocurría todos los días. El comandante Zalcar de la Hegemony Corban flotaba en su silla de mando a bordo de la nave de guerra de Atzech, observando atentamente sus sensores. Su trabajo era simple pero importante. Asegurarse de que ninguna nave humana dejó el sistema solar a su alrededor y su tripulación trabajaba en sus puestos. El puente estaba oscuro y lleno de los chasquidos que hacía su especie al concentrarse. A través de la ventana principal, podía ver las otras naves de la flota de bloqueo. Había más de 200 naves de guerra de diferentes especies alienígenas, todas trabajando juntas para mantener atrapada a la humanidad. Zalcar se sentía orgulloso de esta misión. Los humanos habían sido alborotadores durante demasiado tiempo, propagándose por el espacio como una enfermedad. Ahora estaban encerrados en su sistema natal, al que pertenecían. Pronto aprenderían a aceptar su lugar como una especie menor bajo control galáctico. La capitana Balandra de la Armada Altariana estaba posicionada al otro lado del sistema solar con su propia flota. Su nave, la Viento Plateado, era hermosa y elegante como todas las naves Alarán. Monitoreaba sensores de largo alcance que podían detectar cualquier actividad humana en todo el sistema. Hasta ahora, todo estaba tranquilo. Los altarianos habían estado preocupados por esta misión al principio. A su gente no le gustaba el conflicto y prefería las soluciones pacíficas. Pero los humanos no les habían dejado otra opción. Su rápida expansión y comportamiento agresivo amenazaban la estabilidad que había mantenido la galaxia en paz. Durante siglos, en la Tierra, la situación empeoraba cada día. La DRA. Susan Blake trabajaba en su laboratorio subterráneo en Ginebra, intentando resolver problemas que parecían imposibles. El bloqueo había cortado todas las líneas de suministro de las colonias humanas. Los alimentos que se habían cultivado en mundos agrícolas ya no podían llegar a la Tierra. Los suministros médicos que se habían fabricado en instalaciones orbitales ya no estaban disponibles. Susan era una científica brillante, pero se sentía impotente. Su equipo había estado trabajando las 24 horas para encontrar alternativas. Pero la Tierra simplemente no podía mantener a su población sin los recursos del espacio. La gente estaba empezando a enfermar. La comida estaba siendo racionada. La economía se estaba derrumbando. Pero Susan no sabía de los otros proyectos que se estaban llevando a cabo en instalaciones secretas por todo el mundo. El coronel Ryan Turner supervisaba las obras de construcción que se habían estado llevando a cabo durante años en búnkeres subterráneos. Estos proyectos habían sido tan clasificados que incluso la mayoría de los funcionarios del gobierno no sabían de ellos. Ryan caminó por una enorme instalación subterránea en Nevada observando cómo los trabajadores daban los toques finales a algo que parecía una nave espacial, pero diferente a cualquier nave que alguien hubiera visto antes. El casco era negro y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. El diseño era elegante y letal. Construido para una guerra con un solo propósito. ¿Cuántos más tenemos listos?, preguntó Ryan a su asistente, la teniente Kate Morris. 15 están listos, señor, respondió Kate, mirando su tableta. Otros 30 estarán listos en un mes. Ryan asintió.
El proyecto Prometeo llevaba más de una década en desarrollo, iniciado por líderes que previeron este día mucho antes de la votación del Consejo Galáctico. Aunque los extraterrestres creían saberlo todo sobre la tecnología humana, no tenían ni idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer cuando se les exigía al límite. La capitana Michelle Barnes se encontraba en otra instalación al otro lado del país entrenando tripulaciones para estas nuevas naves. Los pilotos y oficiales bajo su mando no eran humanos comunes. Habían sido seleccionados por sus habilidades excepcionales y luego mejorados mediante procedimientos experimentales que llevaron la biología humana al límite. El programa de mejora neuronal había sido el trabajo anterior de la doctora Susan Blake, antes de que la transfirieran para resolver la crisis actual. Estos humanos mejorados podían pensar, reaccionar y procesar la información mejor que cualquier persona normal. Y lo que es más importante, podían pilotar las nuevas naves de formas que serían imposibles para los pilotos regulares. El presidente Martin Cross visitó una de estas instalaciones en secreto, acompañado por la general Patricia Stone. Observaron cómo los pilotos mejorados realizaban simulacros de preparación para batallas que oficialmente aún no existían. ¿Cuánto tiempo hasta que estemos listos?, preguntó el presidente en voz baja. El primer escuadrón puede despegar en 2 semanas. El general Stone respondió, la flota completa estará operativa en 6 meses. El presidente parecía preocupado. La gente está sufriendo. El bloqueo nos está matando lentamente. ¿De verdad podemos esperar 6 meses? La expresión del general Stone era sombría pero decidida. Tenemos una oportunidad, señor. Si nos adelantamos, lo perderemos todo. La galaxia espera que estemos desesperados y débiles. Creen que pediremos clemencia o intentaremos algún ataque desesperado que puedan derrotar fácilmente. Pero no vamos a hacer eso. El presidente dijo, no, señor, vamos a hacer algo que nunca esperan. Vamos a ganar. Mientras tanto, los alienígenas en la flota de bloqueo se estaban adaptando a su rutina. El comandante Zalkar había estado monitoreando las comunicaciones humanas y estaba satisfecho con lo que escuchó. Los humanos discutían entre ellos sobre el racionamiento y la asignación de recursos. Algunos incluso pedían la rendición al Consejo Galáctico. La capitana recibió informes similares de sus oficiales de inteligencia. La moral humana parecía estar desmoronándose. Sus militares parecían estar enfocados en mantener el orden en la Tierra en lugar de planear cualquier tipo de resistencia. Todo iba según lo planeado. Lo que los alienígenas no sabían era que todas estas comunicaciones eran falsas. Las comunicaciones humanas reales ocurrían en canales que la flota de bloqueo no podía detectar. Los argumentos sobre la rendición estaban siendo escenificados por actores humanos para hacer creer a los alienígenas que estaban ganando. En realidad, la humanidad se estaba preparando para algo que ninguna especie alienígena había visto antes. Una guerra total llevada a cabo por una especie que había evolucionado específicamente para luchar y sobrevivir. La flota de bloqueo pensó que estaban conteniendo a un enemigo derrotado. No tenían idea de que en realidad estaban rodeando una trampa que estaba a punto de cerrarse. En lo profundo de su centro de mando subterráneo, Jake Morrison observó las pantallas tácticas que mostraban las posiciones de cada alienígena. Nave en el bloqueo pronto, muy pronto, la galaxia aprendería de que eran realmente capaces los humanos cuando su supervivencia se veía amenazada. La cortina de hierro había descendido alrededor de la Tierra, pero estaba a punto de convertirse en una jaula para los extraterrestres, no para los humanos. Habían pasado 2 años desde que comenzó el bloqueo. El teniente comandante Alex Chen estaba sentado en su estación de sensores a bordo de la nave altariana, Viento Plateado, observando el mismo espacio vacío que había estado monitoreando durante meses. El trabajo se había vuelto aburrido. Los humanos habían estado callados durante tanto tiempo que muchas de las naves de bloqueo habían reducido los turnos de su tripulación. Alex era humano, pero trabajaba para la Armada Alarana como parte de un programa de intercambio que había comenzado antes del conflicto. Los altarianos lo habían mantenido de servicio porque confiaban en su conocimiento de la tecnología humana. Lo que no sabían era que Alex había estado alimentando información a la Tierra a través de canales secretos durante los 2 años completos. La patrulla de rutina era tan normal que Alex casi la pasó por alto. Un pequeño punto apareció en su pantalla moviéndose lentamente a través del cinturón de asteroides. Parecía un trozo de roca espacial del tipo que flotaba a través del sistema todo el tiempo. Pero algo en su patrón de movimiento llamó la atención. Su atención. Alex realizó un escaneo más profundo y sintió que su corazón comenzaba a latir más rápido. El objeto no era un asteroide. Se movía por su propia fuerza,
acelerando lentamente hacia el borde exterior del sistema solar. Antes de que pudiera decidir qué hacer, 17 objetos más aparecieron en su pantalla, todos moviéndose en la misma dirección. La capitana Balandra, Alex, gritó tratando de mantener la voz firme. Tengo múltiples contactos moviéndose por el sector 7. La elegante capitana Alarán se deslizó hacia su estación. Su piel plateada parecía brillar en la tenue luz del puente. Muéstrame, dijo con su voz musical. Alex señaló su pantalla. 18 objetos moviéndose en formación. Parecen ser asteroides artificiales, no naturales. La capitana Balandra estudió la pantalla con creciente preocupación. Los objetos aceleraban más rápido ahora, su verdadera naturaleza se estaba volviendo clara. Eran naves y se dirigían directamente a la línea de bloqueo. Suenan la alerta, ordenó. Contacten al comandante de la flota. Díganle que tenemos naves humanas que intentan romper el bloqueo. Al otro lado del bloqueo, las alarmas de la flota comenzaron a sonar. El comandante Zkar recibió la alerta en su puente e inmediatamente ordenó a sus naves que interceptaran. Esto era lo que habían estado esperando. Los humanos finalmente estaban haciendo su desesperado intento de escapar. Todas las naves se mueven para interceptar las naves humanas. Zalcar transmitió a través de la flota. Muéstrenles lo que sucede cuando intentan desafiar la galaxia. Pero cuando las naves alienígenas se movieron para atacar, algo extraño sucedió. Las naves humanas aceleraron repentinamente mucho más allá de lo que debería haber sido posible. Se movieron más rápido que cualquier nave que los alienígenas hubieran visto, acortando la distancia a la línea de bloqueo en minutos en lugar de horas. La capitana Balandra observó conmocionada cómo las naves humanas se acercaban a su posición. Ordenó a sus armas que las apuntaran, pero sus sistemas no pudieron fijarlas. Las naves humanas parecían absorber los rayos de escaneo de y desvían sus sistemas de puntería. Dispara de cualquier manera que ella ordene. Usa el área de bombardeo. El viento plateado y las otras naves de Altarion abrieron fuego enviando corrientes de energía hacia la formación humana. Los alienígenas esperaban ver las primitivas naves humanas destruidas de inmediato. En cambio, observaron con horror cómo sus armas pasaban inofensivamente a través de una especie de campo defensivo alrededor de cada nave humana. Entonces los humanos respondieron al fuego. Las armas que provenían de las naves humanas no se parecían a nada en la base de datos galáctica. No usaban rayos de energía ni pernos de plasma como las armas espaciales normales. En cambio, disparaban proyectiles que se movían a velocidades increíbles y parecían ignorar por completo los escudos defensivos. La primera nave alienígena en morir fue un destructor Corben. El proyectil humano atravesó su armadura como si estuviera hecha de papel, causando una explosión masiva que iluminó la oscuridad del espacio. En segundos, 3 naves alienígenas más fueron destruidas. En el puente de la nave humana líder, el almirante Hake Morrison sonrió sombríamente mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla en su pantalla táctica. La nave a su alrededor no se parecía a ninguna nave que la humanidad hubiera construido antes. El puente estaba oscuro y eficiente, diseñado para la guerra en lugar de la exploración. La tripulación se movía con una coordinación perfecta, mejorada por las mejoras neuronales que les permitían pensar y reaccionar como uno solo. Apunten primero a las naves de mando, ordenó Hake. Queremos cortar sus comunicaciones. La teniente comandante Lisa Harper, ahora su oficial táctica, trabajaba en su puesto con una velocidad inhumana. Sus reflejos mejorados le permitían procesar los datos de orientación más rápido de lo que cualquier persona normal podría manejar. La solución de disparo se fijó en la nave insignia de Hegemony. Informó que las armas humanas impactaron la nave del comandante Zalcar con un efecto devastador. El filo de la muerte, que parecía tan poderoso al imponer el bloqueo, fue inutilizado en un solo ataque. El propio Zalcar sobrevivió, pero su nave quedó inmóvil en el espacio. Sus armas y motores fueron destruidos. A medida que la batalla continuaba, los alienígenas comenzaron a comprender que no estaban luchando contra los mismos humanos que creían conocer. Estas naves se movían con una precisión letal. Sus tripulaciones trabajaban juntas de maneras que parecían imposibles. Cada disparo daba en el blanco. Cada maniobra estaba perfectamente sincronizada. Los humanos luchaban como si se hubieran estado preparando para esta misma batalla durante años porque habían sido. DRA. Susan Blake, observando desde su centro de mando la Tierra, sintió una mezcla de orgullo y tristeza al ver el trabajo de su vida utilizado en la batalla.
La tecnología de mejora neuronal que había desarrollado permitía a las tripulaciones humanas coordinar sus acciones con precisión informática. Las armas cuánticas que los equipos del coronel Ryan Turner habían construido estaban destrozando las defensas alienígenas que habían protegido la galaxia durante siglos. Pero fue el entrenamiento de la capitana Michelle Barnes lo que marcó la verdadera diferencia. Las tripulaciones de esas naves habían sido entrenadas durante miles de horas sobre cómo luchar como un solo organismo. Habían estudiado cada debilidad en los diseños de las naves alienígenas, cada defecto en las tácticas alienígenas, cada error que la galaxia había cometido al subestimar a la humanidad. En una hora desde el primer contacto, el bloqueo se rompió. 50 naves alienígenas habían sido destruidas o inutilizadas. El resto se retiraba presa del pánico, enviando mensajes desesperados a sus mundos de origen sobre las imposibles armas y tácticas humanas. La voz de Jake Morrison resonó en todos los canales de comunicación mientras la flota humana se reagrupaba. Votaron por enjaularnos, transmitió a los alienígenas que huían. Pensaron que podrían encerrarnos. Y olvídate de nosotros. Te equivocaste. No somos la misma especie que conociste hace 50 años. Nos hemos estado preparando para este día desde el momento en que alcanzamos las estrellas. El mensaje se transmitió por toda la galaxia, llegando a cada mundo importante bajo mando militar. El bloqueo que se suponía que debía contener a la humanidad se había roto en una sola batalla. Pero lo más importante, la galaxia ahora sabía que no habían estado luchando contra el verdadero ejército humano. Habían estado luchando contra los exploradores y colonos de la humanidad. Ahora estaban a punto de encontrarse con los guerreros de la humanidad, y los guerreros habían estado esperando mucho tiempo para esta pelea. La noticia del bloqueo roto se extendió por la galaxia más rápido que la luz misma. A las pocas horas de la batalla, se convocaron reuniones de emergencia en cada mundo importante. Lo imposible había sucedido. La humanidad no solo había escapado de su prisión, sino que había destruido una flota que debería haber sido capaz de derrotarlos fácilmente. La canciller Vexatoterra estaba de pie en su oficina privada en el mundo natal de Zapirian, mirando la ciudad capital que se encontraba abajo. Sus escamas azules habían perdido su brillo y su postura normalmente perfecta mostraba el peso del miedo. Llegaban informes de todo su imperio y todos decían lo mismo. Se habían detectado naves humanas en los límites de 17 sistemas estelares diferentes. Pero los humanos no estaban atacando. Simplemente estaban allí sentados transmitiendo el mismo mensaje una y otra vez. Votaron por enjaularnos. Votamos por liberarnos. El mensaje era simple, pero el significado era aterrador. La humanidad ya no se defendía. Estaba cazando. La capitana Lisa Harper comandaba la nave de guerra humana Defiance mientras se acercaba a la frontera del espacio Corin. Su nave era una de las 50 que se habían desplegado por la galaxia en lo que los humanos llamaron Operación Venganza. Cada nave tenía suficiente potencia de fuego para destruir una pequeña flota, pero su verdadera arma era el miedo. Lisa había cambiado mucho en los 2 años transcurridos desde que comenzó el bloqueo. Las mejoras neuronales la habían hecho más rápida e inteligente, pero el mando la había hecho más dura. Ya no pensaba en los alienígenas como seres que intentaban sobrevivir en un universo peligroso. Habían votado por destruir su especie y ahora aprenderían lo que eso realmente significaba. «Capitana», gritó su oficial de comunicaciones. «Tenemos 3 naves de patrulla Corben acercándose a nuestra posición». Lisa miró la pantalla táctica. Las naves Corben mantenían la distancia, claramente temerosas de acercarse demasiado. Habían oído lo que le sucedió a la flota de bloqueo. Sabían que las armas humanas podían destruirlos incluso antes de que pudieran devolver el fuego. «Abran un canal», ordenó Lisa. La pantalla principal mostraba el puente de la nave líder Corben. El comandante alienígena parecía un insecto gigante con una armadura cubriendo su cuerpo. Sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente mientras hablaba. «Nave humana, estás violando el espacio Corben. Retírate de inmediato o afronta las consecuencias». Lisa sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Comandante, mi nombre es capitana Lisa Harper de la nave de guerra humana Defiance. Estoy aquí para entregar un mensaje de la gente de la Tierra». Los ojos compuestos del Corin brillaron de miedo. ¿Qué mensaje votó su gobierno para destruir a mi especie? Recordamos ese voto. Recordamos a todas las especies que lo apoyaron. Y estamos aquí para cobrar. Antes de que los Corben pudieran responder, Lisa cortó la transmisión y ordenó a su oficial que disparara. Las 3 naves alienígenas fueron destruidas en segundos.
Sus restos sirvieron de advertencia a cualquiera que se acercara. Esta escena se desarrollaba por toda la galaxia mientras naves humanas aparecían en un sistema tras otro. No conquistaron planetas ni destruyeron ciudades. En cambio, hicieron algo mucho peor. Comenzaron a cazar y capturar todas las naves alienígenas que pudieron encontrar. El almirante Jake Morrison había establecido su centro de mando. En la estación Kepler, una instalación humana que de alguna manera había permanecido oculta durante todo el bloqueo. La estación fue construida dentro de un gran asteroide invisible para la mayoría de los sensores y olvidada por los alienígenas que creían conocer cada instalación humana. Desde esta base oculta, Jake coordinó la mayor operación militar en la historia de la humanidad. Pero no era una guerra tradicional. Los humanos no intentaban conquistar territorio ni derrotar ejércitos. Estaban llevando a cabo lo que sus antepasados habrían llamado una cacería de persistencia. Los equipos de investigación de la Dra. Susan Blake habían pasado años estudiando los sistemas económicos de la galaxia. Habían identificado las rutas comerciales críticas que mantenían en funcionamiento a las civilizaciones alienígenas. Ahora, la capitana Michelle Barnes lideraba flotas de asalto que atacaban estas rutas con precisión quirúrgica. Las naves humanas no destruyeron las naves de carga alienígenas. Las capturaron, en cambio, tomaron prisioneras a las naves y a sus tripulaciones, creando una flota creciente de rehenes que la galaxia no podía rescatar ni abandonar. Cada nave capturada se convertía en inteligencia sobre tecnología y tácticas alienígenas. Cada miembro de la tripulación capturado proporcionaba información sobre las debilidades y miedos alienígenas. El impacto psicológico fue devastador. Los alienígenas siempre habían visto la guerra como algo que sucedía entre gobiernos con reglas y objetivos claros. Pero los humanos lucharon en la guerra de la misma manera que sus ancestros cazaban animales en la Tierra. Nunca dejaron de perseguir a sus presas hasta que colapsaron por agotamiento. A los 6 meses de romper el bloqueo, los efectos eran visibles en toda la galaxia. La principal ruta comercial entre los sistemas altarianos y el Imperio Zapiriano había sido completamente cerrada por asaltantes humanos. Las naves temían viajar sin escoltas militares masivas. Pero incluso esas escoltas estaban siendo perseguidas y capturadas por fuerzas humanas. Los Corban y Gemini se enfrentaban a una rebelión interna en 4 mundos diferentes. Agentes humanos se habían infiltrado de alguna manera en estos planetas y estaban entrenando a disidentes locales, proporcionándoles armas y apoyo táctico. El orgulloso imperio militar se encontró luchando en guerras civiles en lugar de contra enemigos externos. La Armada Altariana, una vez la flota más respetada de la galaxia, había perdido más de 1/3 de sus naves por ataques humanos. Sus naves restantes fueron retiradas para defender sus sistemas de origen, dejando a sus colonias y socios comerciales desprotegidos. Incluso el pacífico colectivo etéreo se había visto obligado a abandonar su pacifismo. Principios. Intentaban desesperadamente desarrollar nuevas armas que pudieran igualar la tecnología humana, pero su falta de experiencia militar hizo que sus esfuerzos fueran inútiles. La peor parte para los extraterrestres era que no podían predecir dónde atacarían los humanos a continuación. Las naves humanas aparecieron sin previo aviso y atacaron a sus objetivos con una fuerza abrumadora. Fuerza Elming y desapareció antes de que pudieran llegar los refuerzos. Era como luchar contra fantasmas que podían matarte, pero nunca podrían ser asesinados. En el mundo natal de los zapirianos, la canciller Vexatura recibió otro informe de ataques humanos. 3 flotas de carga más habían sido capturadas junto con sus escoltas militares. Las tripulaciones estaban ilesas, pero encarceladas en un lugar donde los zapiranos no podían alcanzarlas. ¿Cuántas naves estimamos que tienen ahora? Le pidió a su asesor militar al menos 200 naves de combate, además de las naves civiles que hayan capturado y convertido, respondió el asesor. Pero esa cifra crece cada día. Parecen ser capaces de construir nuevas naves más rápido de lo que podemos destruirlas. Y sus capacidades. La expresión del asesor de IBE era sombría, mucho más allá de lo que predecimos. Sus armas ignoran nuestros escudos. Sus naves son más rápidas que las nuestras y sus tácticas. Hizo una pausa buscando las palabras. Luchan como si se hubieran estado preparando para esta guerra toda su vida. El canciller Vexatara asintió lentamente. La galaxia cometió un terrible error al votar por enjaular a la humanidad. Asumieron que los humanos eran como otras especies, seres racionales que aceptarían la derrota al verse abrumados por una superioridad numérica. Pero los humanos no eran como otras especies. Evolucionaron como cazadores en un mundo donde todo intentaba matarlos. Aprendieron a sobrevivir sin rendirse nunca, sin detenerse nunca,
sin mostrar piedad ante nada que amenazara su supervivencia. Y ahora la galaxia estaba aprendiendo lo que significaba ser perseguido por criaturas que habían pasado millones de años perfeccionando el arte de la caza. 18 meses después del bloqueo roto, el gran salón del Consejo Galáctico lucía muy diferente. El mismo edificio que una vez estuvo lleno de líderes alienígenas confiados ahora, albergaba seres desesperados que habían venido a rogar por sus vidas. Muchos asientos estaban vacíos porque sus gobiernos se habían derrumbado bajo la presión de los ataques humanos. La canciller Vestera estaba en el centro del salón, pero ya no era la orgullosa gobernante que había anunciado el castigo de la humanidad. Sus escamas azules se habían vuelto pálidas y sus manos temblaban mientras sostenía el discurso que había preparado. A su alrededor, los líderes alienígenas restantes lucían igual de destrozados. El imperio zapirano estaba en ruinas. La mitad de sus colonias habían declarado su independencia en lugar de seguir luchando contra los humanos. Sus redes comerciales habían colapsado, dejando a miles de millones de alienígenas sin comida ni suministros médicos. El orgulloso imperio que había gobernado la galaxia durante siglos se estaba desmoronando. La hegemonía Corben estaba librando guerras civiles en 12 mundos diferentes. Los agentes humanos habían armado y entrenado a rebeldes que sabían exactamente cómo herir a los guerreros con aspecto de insecto donde eran más débiles. El imperio militar que nunca había perdido una guerra estaba perdiendo docenas de ellos al mismo tiempo. La armada altariana existía solo como pequeñas flotas de defensa escondidas alrededor de sus sistemas de origen. Sus hermosas naves plateadas habían sido perseguidas y capturadas una por una hasta que casi no quedó nada. La elegante especie que una vez controló las rutas comerciales más importantes de la galaxia ahora vivía con el miedo de abandonar sus propios planetas. Incluso el pacífico colectivo etéreo había abandonado sus costumbres pacifistas. Pero sus intentos de construir armas habían fracasado por completo. No tenían experiencia en la guerra ni entendían cómo luchar contra un enemigo que parecía aparecer de la nada y desaparecer con la misma rapidez. Las puertas del salón se abrieron y el almirante Jake Morrison entró. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él venían los líderes que habían transformado a la humanidad de una especie atrapada en el mayor depredador de la galaxia. La general Patricia Stone caminaba con la confianza de alguien que había ganado todas las batallas que había planeado. La DRA. Susan Blake parecía cansada pero satisfecha al saber que su trabajo científico había salvado a su especie. El coronel Ryan Turner y la capitana Michelle Barnes se movían como soldados profesionales, estaban alerta y listos para cualquier cosa. Jake Morrison parecía alrededor del salón, a los líderes alienígenas destrozados. Algunos ni siquiera podían mirarlo a los ojos. Otros lo miraban con odio, pero era el odio de los derrotados, no de los poderosos. «Convocaste esta reunión», dijo Jake, su voz resonó en el salón casi vacío. «Estamos aquí para escuchar». La canciller Vester dio un paso al frente, su voz apenas lo suficientemente alta como para oír al almirante Morrison. «Venimos a solicitar los términos de la rendición». Un murmullo recorrió el salón. La palabra rendición nunca antes había sido pronunciada por el Consejo Galáctico. Estas especies habían gobernado la galaxia durante miles de años. Nunca imaginaron que serían ellos los que suplicarían clemencia. Jake Morrison sonrió, pero no era una sonrisa cruel. Era la sonrisa de alguien que había demostrado su punto y ya no necesitaba luchar para lograrlo. «Ríndete», repitió. Es una palabra interesante de escuchar de la especie que votó unánimemente para destruirnos. El general Corben, que había sobrevivido a la destrucción de su flota, chasqueó las mandíbulas con nerviosismo. Nosotros no entendíamos. Pensábamos que los humanos eran como otras especies. Nos equivocamos. Sí, te equivocaste. Jake estuvo de acuerdo. Cometiste el error de pensar que porque preferíamos la paz éramos débiles. Olvidaste que cada humano vivo hoy en día desciende de sobrevivientes. Nuestros antepasados vivieron eras de hielo, plagas, guerras y desastres que habrían destruido otras especies. Somos muy buenos para sobrevivir. La DRA. Susan Blake dio un paso al frente. También cometiste el error de pensar que entendías nuestra tecnología. Mientras observabas nuestras colonias y naves comerciales, estábamos desarrollando armas y defensas que no podías imaginar. Nos habíamos estado preparando para esta guerra desde el día en que conocimos a tu especie. La capitana Michelle Barnes habló a continuación. Subestimaste nuestra capacidad de trabajar juntos. Cuando nuestra supervivencia se vio amenazada, todos los humanos en la Tierra y en el espacio se enfocaron en el mismo objetivo. Nos convertimos en una sola arma apuntando a nuestros enemigos.
La voz del coronel Ryan Turner era tranquila pero mortal. Pensaste que enjaularnos nos debilitaría. En cambio, nos enfureció. Y los humanos enojados son lo más peligroso de esta galaxia. La general Patricia Stone miró alrededor del pasillo a los alienígenas derrotados. Podríamos destruir a todos los de tu especie. Nuestras flotas tienen el poder. Nuestras armas tienen el poder. Capacidad. Nuestros soldados tienen el entrenamiento. Podríamos aniquilar sus civilizaciones y tomar sus mundos para nosotros. Los alienígenas en la sala parecían aterrorizados. Habían visto lo que las armas humanas podían hacer. Sabían que estas amenazas no eran vacías. Pero entonces Jake Morrison habló de nuevo y sus palabras sorprendieron a todos. Pero no vamos a hacer eso. El canciller Vestera parecía confundido. Tú no. No. Jake dijo firmemente, ¿sabes por qué la sala estaba completamente en silencio? Todos los líderes alienígenas contenían la respiración esperando escuchar lo que los humanos les exigirían. Jake Morrison miró alrededor de la sala, asegurándose de que todos los alienígenas pudieran escuchar sus palabras con claridad. Porque la misericordia es un concepto humano. Es algo que aprendimos durante nuestra larga historia de lucha entre nosotros. Aprendimos que a veces la mayor victoria no es destruir a tu enemigo, sino mostrarle que podrías haberlo destruido y elegiste no hacerlo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Vamos a dejar que vivas. Vamos a dejar que tu especie continúe existiendo. Pero recordarás este momento por el resto de tu historia. Recordarás que intentaste enjaular a la única especie en esta galaxia. Que ya había sobrevivido a la peor jaula de nuestro propio mundo. El General Stone dio un paso al frente. Las nuevas reglas son simples. La humanidad se expandirá donde elijamos. Comerciaremos con quien queramos. Exploraremos cualquier sistema que nos interese y nadie volverá a votar para restringirnos. El Dr. Blake añadió, a cambio, compartiremos nuestra tecnología con especies que demuestren que son confiables. Defenderemos los planetas que piden nuestra protección. Seremos los aliados que siempre quisimos ser. El capitán Barnes sonrió. Pero si alguna especie vuelve a intentar enjaularnos, cazarnos o dañarnos, ya han visto de lo que somos capaces. No mostraremos piedad una segunda vez. Jake Morrison miró directamente al canciller Vester. La galaxia votó para subyugar a la Tierra. La Tierra ha rechazado el voto. Nuestro voto fue escrito con fuego y acero y los restos de sus flotas, pero elegimos terminar esta votación con piedad en lugar de destrucción. El canciller apenas pudo hablar. ¿Qué quieren de nosotros? Reconocimiento. Jake dijo simplemente, respeto y la comprensión de que la humanidad no es una especie para ser controlada o contenida. Somos una especie para ser. Amistad o temor, pero nunca ignorados. La nueva era de la galaxia comenzó ese día. La humanidad había demostrado que podía destruir a sus enemigos, pero en cambio eligió mostrarles algo mejor. Las especies que votaron por enjaular a la Tierra aprendieron que la misericordia era, de hecho, un concepto humano y que era mucho más poderosa que cualquier arma. La galaxia nunca volvería a cometer el error de subestimar a la humanidad. Aprendieron a las malas que la especie del pequeño planeta azul no era solo otra civilización entre las estrellas. Eran algo nuevo, algo peligroso y algo magnífico. Y eligieron ser misericordiosos. La caza había terminado. La galaxia había aprendido a respetar a los cazadores y la humanidad había reclamado su lugar entre las estrellas no a través de la conquista, sino mediante la demostración de poder moderado por la sabiduría. La votación terminó y la humanidad ganó.